Domingo 27 del tiempo ordinario. Del Evangelio de Marcos 10:2-16. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Dos temas principales vienen a la mente al escuchar el Evangelio. El primero, la cuestión del divorcio. Con la intención de prepararle una trampa, le preguntaron si al esposo le está permitido separarse de su esposa. Jesús les responde con una pregunta: ¿Qué os ordenó Moisés? Y le responden con el texto del libro sagrado. Moisés permitió despedir a la esposa entregándole un certificado de separación. Jesús explica que, debido a la terquedad de corazón, les mandó Moisés tal orden, pero el maestro se remonta a los inicios diciendo que al principio no fue así. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús es claro en esta postura. Por eso la Iglesia no tiene ninguna duda sobre el divorcio. Jesús fue radical. El Señor llegó a decir que si alguien casado miraba a otra deseándola en su corazón, fíjate que ni siquiera hace alusión a lo físico, ya había cometido adulterio. Pasemos al segundo tema, los niños. Unas madres vienen a Jesús para que el Señor les bendiga poniendo las manos sobre ellos. Jesús se coloca del lado de los pequeños, de los excluidos, y asume su defensa. Impresiona cuando se ve todo lo que Jesús hizo en defensa de la vida de los niños, de los pequeños. Acoger y no escandalizar. Es una de las palabras más duras de Jesús contra aquellos que causan escándalo a los pequeños. O sea, que sean motivo para que los pequeños dejen de creer en Dios. Para estos, dice, mejor les sería tener una piedra de molino atada al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Las madres con sus niños en brazos se acercan a Jesús para pedir una bendición. Los apóstoles tratan de apartarlas. Tocar significaba contraer impureza. Jesús no se incomoda como ellos. Corrige a los discípulos y acoge a las madres y a los niños. Los toca y les da un abrazo. Dejad que los niños vengan a mí. Identificarse con los pequeños. Jesús se identifica con los niños, los impuros, los señalados, los estigmatizados, los que viven al margen, los enfermos, los pobres. El que recibe a un niño, el que recibe a uno de ellos, a mí me recibe. Todo lo que hiciereis a uno de estos más pequeños, los marcados, los catalogados, conmigo lo hicisteis. La enseñanza de Jesús no es lo que nos pregona la sociedad. Los valores de Jesús no son los de la sociedad. Menos mal.
recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.